Tamarita, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson. Te estaba escuchando por la televisión Ah, y ya, ya, acá. ya. Estábamos hablando con Sergio. Ve, cámbiame por favor, que Peña. está el nombre de Sergio y debería estar el nombre de Tamara. Ahí está. Estábamos hablando con Sergio, analizando un poco y coincidíamos mucho en que la gente debería madurar, en que la gente debería darse cuenta en el modelo que mueve al candidato. Digo, yo no pienso de verdad que Noboa haya llegado al gobierno y haya dicho, brother, ahora sí voy a hacer un desastre. No, yo digo, de pronto tiene que haber llegado con muy buena intención, pero es el modelo, Tamara, ¿no? El modelo, la forma. Por ejemplo, Tamara, y esto me llama mucho la atención. 60.000 estudiantes, decía un invitado, 100.000 estudiantes fuera del sistema educativo. Que no le genere ni la más pequeña cosquilla al presidente de la República. Oiga, ¿qué futuro vamos a tener? Bienvenida, Tamara. Gracias, Nelson. Yo lo escuchaba, Sergio, decía que no tienen poco o mucho que ver en en la conceptualización de la gente, el posicionamiento político de los candidatos, de las candidatas. Yo creo que ese debate tenemos que tener. Yo estoy en contra de que las personas que busquen un poder político a través del voto popular no se marquen claramente a qué área política pertenecen. Me parece O sea, que ¿qué nos corriente estamos tiene? ¿Qué ideología? a qué corriente tiende el posicionamiento o la identidad política. Creo que sí es legítimo que en el transcurso de tu vida, como todo en la vida, existan transiciones y transformaciones que te hagan cambiar de parecer, que te haga cambiar de opinión y que termines cruzándote la vereda y siendo parte, digamos, de la otra, a la política a la que tú pertenecías o creías pertenecer en un momento dado. Yo creo que es esencial y necesario marcarnos claramente y decir abiertamente cuáles son nuestras posturas políticas. Por ejemplo, yo te puedo decir que soy una mujer feminista, progresista, de izquierdas, y hablo en plural siempre porque creo que nadie tiene la verdad de cuál es la real izquierda. Yo estoy en contra. Me parece infantil, ridículo, absurdo que la gente empiece a hablar de cuál es la real izquierda y que se crea además con ese nivel moral de decir yo soy de la verdadera izquierda y tú no. Yo creo que tenemos que, con el ejercicio de nuestras opiniones, nuestros criterios y más aún los políticos y las políticas, con el ejercicio de ese poder político, posicionarse claramente y decir yo soy progresista, yo soy de izquierda, yo soy de centro, con inclinaciones a la derecha, yo soy de centro progresista o yo soy de derecha o por último yo soy de extrema derecha. Creo que es legítimo que las personas se Claro. posicionen, pero es necesario y es esencial. Así que no, en lo que dijo Sergio Peña estoy en total desacuerdo. Las personas están posicionarse y la ciudadanía necesita comprender qué significa ese posicionamiento. Claro, porque si es que a ti te venden un tipo, un posicionamiento como el de Novoa, que no pertenecía a nada, que estoy en contra, e inclusive personajes de la política nacional que dicen, yo estoy en contra de estas identidades políticas, yo no quiero posicionarme en nada porque yo, no, 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 no. Tienes que ser claramente decir, bueno, mis posturas frente por ejemplo, a la presencia del Estado son estas, frente a la soberanía nacional son estas otras. Entonces, tener un presidente con un discurso vacío, donde no dijo claramente si es que va o no va a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bajo qué circunstancias. Yo ponía ahora a Nelson en la asamblea, el día de hoy se va a debatir y a discutir, te digo el nombre exacto, el proyecto de ley orgánica para el control del espacio aéreo nacional. Entonces, no podemos decir, sí, somos ecuatorianas, ecuatorianos, a mí me preocupa el país y no decir cuál es tu posicionamiento claro frente a políticas estatales, por ejemplo, de la salud y de la educación. Si tenemos a 60.000 estudiantes que no han accedido, han accedido a la universidad, ¿qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso en la política de Estado? Es decir, que el presidente, quienes nos gobiernan, o el poder ejecutivo en contubernio con el legislativo o en contra del legislativo, deciden pagar deuda externa y no invertir en el país, sino asegurarse el presupuesto que la salud necesita, el presupuesto que la educación pública necesita, el presupuesto que la infraestructura necesita, el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados que todavía tienen
a los cuales el gobierno central les adeuda todavía. Entonces, eso para mí es una política de derecha neoliberal que tiene que llamarse como tal y definirse como tal. Y si el presidente Daniel Noboa prefiere tener una burbujita y gastarse la plata que el país no tiene en una consulta innecesaria, gastarse la plata en asegurar, qué sé yo, que su esposa ande ahí de influencer usando recursos públicos, oficina, espacio público y asignar todos esos recursos para visibilizar esas cosas vacías, a mí me dice mucho. Y me dice mucho también que las personas digan o crean que no es necesario posicionarse políticamente. Tenemos que hacer un ejercicio de transparencia, de conciencia y de educación. Es una mediocridad y es una irresponsabilidad llamar a los políticos o a la política nacional a que no se posicionen claramente de qué raíz están. Ahora, que en el país ser de izquierda y de progresismo es ser correísmo, no. Claro. Que ser además cuestionadora y crítica con el correísmo y ser traicionera. No, Son que extremos, ahora ¿no? Son ser de extremos. centro derecho. Entonces necesitas posicionarte, Nelson, y necesitamos tener claridad qué significan estas posturas, divisiones políticas de ejercer el poder ejecutivo, legislativo, aplica también para los y las asambleístas, ¿ah? No Claro. solamente que yo me apoyo de este partido, ¿qué significa además tu posicionamiento personal? Porque tu persona, tu capacidad intelectual está ahí. Sergio decía, no importa, es del partido, no, es la persona que No, lo asume que decía la era que política. no vean el partido, sino las propuestas de la persona. O sea, más Tienes que... que ver el partido, es que tienes que ver necesariamente el partido y la propuesta del partido y cómo esa persona encaja o no en ese partido. Claro. Ahora, alguien decía por acá, sería bueno tener Misael. Saludos para Misael. Ojalá tengamos libros, dice, para ver sobre la derecha, la izquierda y tener claras las funciones que cada una cumple. Bueno, yo la verdad que tampoco, a ver, soy partícipe mucho del tema social, de la inversión pública, soy muy partícipe de esas cosas y obviamente te encaminan al lado del progresismo, de los derechos, etcétera, etcétera. Soy muy creyente de ese tipo de situaciones. Creo que dan mejores resultados. Yo creería, sin ser experto, hay gente mucho más preparada, yo creería que la diferencia de estas dos corrientes es precisamente esa. No sé, Tamara, si tengas algún criterio más amplio. Que, por ejemplo, la izquierda se va a enfocar más en un tema social, de persona, de inversión pública, y la derecha se va a enfocar más en el tema del capital, de la generación de dinero, de la oportunidad, etcétera, etcétera. Es lo que yo creo. Ahora, por ejemplo, si Noboa, que no tuvo claridad, como dice Tamara, y que igual la gente ahí votó, porque la gente, acuérdate que él decía que era de izquierda, que era de centro, no se sabía de qué era. No sabíamos de qué Y la mismo era y qué gente, y mismo la quería. gente votó. Pero bueno, si Noboa, por ejemplo, que es de derecha, porque así el modelo lo está demostrando, haría bien a la gente, yo creo que la gente al final ni siquiera se va a cuestionar aquello. ¿Sí o no, Tamara? Es decir, a ver, sí, Noboa es de derecha, pero qué bueno que atiende el sector público. El dato es que coincidentemente el sistema de la derecha le interesa muy poco invertir en el sector público. Entonces, destrozarlo para que la gente diga qué mal servicio y privatizar para quitarle más, para quitarle peso al trabajo del Ejecutivo. Yo siento que a veces la gente que trabaja desde el punto de vista de la derecha, irónicamente no quiere trabajar. Es como decir, quieren ser esos presidentes de los cócteles, ¿no? Porque todo está privatizado, todo está en manos de otros y solamente ir, señor presidente, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo funciona la fundación? O sea, yo me imagino eso, ¿no? Y yo me imagino a la otra corriente que tiene que estar camellando, que tiene que estar pensando, viendo tema social, educar a la gente, publicidad, no sé. Pasa lo contrario. Ahorita, actualmente en este país, Nelson, donde se supone que está la gente progresista, la que le importa el país, la que está luchando por los derechos humanos, termina comportándose como lo tú acabas de describir, como una mafia, como personas que ya accedieron o rescataron ese miligramo de poder y después de ellos nadie, con una superioridad moral, inclusive ética, porque se creen ser de izquierdas o de progresismos y representar la gran corriente llamada correísmo en este país, que se comportan como una mafia y son
incapaces, son ineptos, ineptas, vagas y vagos. Pero Y ¿por qué además, dice, Tamara, por qué dices por la eso? información, porque se comportan así, Nelson, se comportan así. Entonces, yo creo A ver, que, seamos más específicos, de una, hablando ya, claro. a A ver, ver, hablando ¿te claro aquí. refieres A ver, a Nelson, funcionarios? en este país la gente es mediocre. ¿Ya? Yo estoy ahorita percibiendo la situación real del país, y no porque estoy detrás de la cámara. O sea, estoy atravesándome las realidades del país con la gente cercana que tengo. Y el correísmo también está siendo irresponsable con ese rol imperante, importante que tiene. Y lo saben. Y saben que la gente lo sabe. Lo que pasa es que esto no llega a los medios o a la parte pública para hacer la denuncia de frente y poner nombres y apellidos y decir cómo se están comportando, qué tipo de negociaciones hacen, qué tipo de capacidad tienen, cómo tratan a las personas de su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que si te empiezo a nombrar la gente y todo lo que yo sé, la información que tengo, pues no acabo nunca. A lo que yo sí voy es esa crítica, porque en esencia, Nelson, sí, el progresismo y el correísmo, el progresismo y las izquierdas, representado en el correísmo en el poder, deberían estar haciendo lo que tú acabas de describir, trabajando, entregándose además por ese compromiso con la ciudadanía, con la sociedad. No necesariamente la gente de derecha es la vaga y la que se pasa en cócteles, no. La gente de izquierda del progresismo que llega al poder también se comporta así y lo saben y tenemos que hablar y decirlo. Entonces, para comprender un poco la gente que nos escucha, yo creo que tiene que ver en algo muy simple, es en la presencia del Estado. En la presencia del Estado y cómo el Estado responde a sus obligaciones y a sus compromisos con la sociedad de garantizar derechos. Entonces, si es que las izquierdas del progresismo creen en una presencia del Estado que regule, que garantice soberanía, que garantice los derechos humanos, que garantice bienestar, que haga un proceso de redistribución de la riqueza, cerrar brechas de inequidad, asegurarte igualdad en oportunidades y equidad en derecho. Repito, igualdad en oportunidades y equidades en derecho. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque necesitamos igualdad de oportunidades entre las clases sociales, la media, la alta o la más baja. Tiene que haber igualdad de oportunidades para poder acceder a educación, a salud. La equidad de derechos no significa igualdad. La equidad significa que tú estás mirando la parte circunstancial y particular de una persona. Por decirte, las mujeres necesitamos derechos laborales diferentes a los hombres porque nosotras gestamos, porque nosotras parimos, porque nosotras damos de lactancia. Entonces, los 3 meses de permiso de maternidad es una equidad de derechos donde los hombres, padres, también deberían tener este derecho a la paternidad, no necesariamente o igual a las mujeres. De eso podemos discutir. No sé si el Ecuador está listo. Entonces, tienes esta propuesta y esta postura de la derecha en privatizar, en hacer negocio, en que el dinero produzca más dinero. Y tienes aquí la derecha y la izquierda diciendo tenemos que haber redistribución, perdón, el progresismo y la izquierda tenemos que tener redistribución de recursos. Los de la derecha están ahorita asegurándose que sus negocios se Claro. beneficien a través de las leyes, de las normas. Y Tamara, Nelson, pero me imagino que te refieres a gobiernos locales, porque como sí, por sabrás, no supuesto. hay, ¿Dónde está el correísmo? claro, porque el correísmo no es poder de gobierno, pero sí tiene concejales, alcaldes y todo eso. Y no sé si te refieras un poco a la Asamblea Nacional, no sé si por ahí puede ir también el asunto. Ya, pero entonces, Tamara, eso, me imagino yo, como todo, tendrá su repercusión en las elecciones. O sea, o no, o no. Te pregunto, porque por ejemplo, ok, entiendo que sabes, tienes conocimiento o has investigado alguna situación. Eso, si no está haciendo bien en la realidad, le va a pasar factura en las elecciones. Es decir, no van a tener reelección, no van a volver a ganar, y la gente no va a volver. O tú crees que, como hablábamos con Sergio, pasa piola, igual que con la derecha, o sea, pasa piola, es decir, o sea, pase lo que pase, digan lo que digan, igual la RC peleará la presidencia, no sé si gane, igual te meterá la mayoría de asambleístas. No creo que logren meter a mayoría asambleístas, Nelson. Eso está por verse. A ver, ¿Por yo qué? te A ver, voy a pedir, es que me interesa esto. ¿Crees que el resultado de la consulta del no en las dos preguntas no representa el correísmo? sí, creo que esa ganancia no es del correísmo, Ok, que están no es el correísmo. acostumbrados.
no es del correísmo, que están acostumbrados a llevarse esa ganancia, como siempre, como los protagonismos, y porque el ego se les sube a la cabeza, eh, creen que todo lo que pasa en este país es para bien, les pertenece a ellos. Y se olvidan de los actores sociales, de los movimientos sociales, de las personas que no hacen parte de la revolución ciudadana y que de hecho son atacadas. Hablemos de un ejemplo súper claro, esa publicación desatinada de Rafael Correa en contra de Mauro, y así un montón de ejemplos más. Te estoy hablando de una cosa súper de detalle, otra cosa es la práctica, para atacar a cualquier posicionamiento, persona o opinión que pueda amenazar su ego, su posicionamiento como los grandes dueños de la verdad y del progresismo y de las izquierdas. Y el Ecuador ya no está para comerse la pastilla de que el correísmo es la solución. Porque si estuviéramos para eso, ya hubiesen ganado las dos elecciones anteriores. Y todos los errores que se han cometido van a seguir cometiendo. Entre esos, tener a un mártir llamado Jorge Glass, que puede fortalecer su capital político, la feligresía extrema del voto duro, como también puede partirles por dentro a aquellas personas que ya no ven en el mártir algo que les provoque un posicionamiento de ganancia. Yo no estoy diciendo, atención, porque siempre distorsionan y dicen aquí que una dice cualquier cosa que les parezca. Yo no estoy diciendo que lo que se está cometiendo contra Jorge Glass y lo que pasó en la embajada sea ilegal en las normas internacionales, que sea inhumano, que lo que le están haciendo a Jorge Glass es una miseria humana y es una inhumanidad y la violación de los derechos humanos más grandes y graves que también se han cometido en este país, no solamente con Jorge Glass, sino con muchas otras personas. Pero sí estoy diciendo que este mártir les va a costar y les va a acarrear una reacción electoral. Nelson, te repito y te reitero, el día de hoy la asamblea, no, es que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta ¿Ya? porque los desastres que ocurren y toda la barbarie de este país a diario, no nos damos cuenta, voy a decirte en una cuestión coloquial, cómo nos entucan procesos, leyes, normas, presencias, decisiones que van a afectar la soberanía del Ecuador y no nos enteramos y no nos damos cuenta. Si la revolución ciudadana, la bancada de la revolución ciudadana y sus asambleístas tienen la capacidad intelectual, la capacidad moral, la consistencia y la coherencia de defender la soberanía aérea y territorial de este país, deberían votar masivamente en contra de la ley que van a debatir y eventualmente votar el día de hoy. ¿Ya? Esa votación te va a representar la incapacidad, todavía la carencia intelectual, si me quieres, si queremos decir, de que la gente entiende y comprenda cuando lees las letras pequeñas, aquello que no se dice y que no esté escrito en un proyecto de ley explícitamente para impedir que seamos no solamente una base ya, sino que seamos una colonia en normas y en leyes de los Estados Unidos de América. Y además sometidos como país y como nación a los intereses de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando estamos hablando de que Daniel Noboa es un tipo perverso, malévolo, y que lo que nos está haciendo, quizás yo no diría por ingenuidad también, pero por falta de interés o porque está la gente sobreviviendo, no nos damos cuenta lo que está sucediendo en este país. Y la presencia de las Fuerzas Armadas a raíz de los resultados de esa consulta popular de los 100 en las preguntas que correspondían a la presencia de las Fuerzas Armadas, si conectas eso, y porque hay que tener la capacidad de leer y conectar lo que pasa en el Ejecutivo, en el Legislativo, lo de los intereses, te das cuenta el horror que estamos a punto de cometer como país entregándonos hasta el espacio aéreo. Darte un Me ejemplo. imagino que van a votar en contra. Eso espero, pero eso te va a decir mucho para las próximas elecciones. El ejemplo que yo ponía en mi trino en la publicación, lo de los drones. No, tú ya no puedes sacar un dron ahorita para tomarte una visión aérea o cuando hay una movilización, sacar drones para que graben y miren por qué te los bajan y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, entonces es súper grave. Ahora, yéndome a un poco a lo que tú preguntabas sobre el futuro y lo que puede pasar en términos de las elecciones que nos esperan de la Asamblea y presidenciales, nada está dicho en este país. Yo creo que como muchas personas hemos aprendido a ser muy cautelosas y cautelosos en tratar de proyectar algo.
Porque tú puedes proyectar y asumir una cosa, pero lo que pueda pasar el día de mañana o hoy a la tarde va a cambiar todo lo que tú pudiste analizar, proyectar, porque es tan inestable y volátil la política Tamara, ecuatoriana. quiero aumentar un poco la pregunta. Si tú me dices ahora que, por ejemplo, hay una decepción en torno al correísmo, por ejemplo, o a lo que han venido haciendo o lo que están haciendo, y a la vez hay una decepción por el lado de la derecha con Noboa, te consulto, ¿qué le toca al pueblo? ¿Qué esperar la gente? ¿Cuál sería la opción o la mejor opción? Porque al final del camino tenemos que elegir, ¿no? Una concertación, Nelson. No podemos estar en la autodestrucción. No podemos permitir la autorradicación. Y el correísmo de la feligresía fanática está dispuesta a erradicar y a destruir a la derecha más extrema fascista, que su única esencia y razón de existir es destruir al correísmo. ¿Sí? Tenemos dos extremos. Hablaba yo con alguien, 30%, dale el 30% del voto duro o 25% del correísmo, que así te pongan un desconocido, van a ir a votar por el candidato o la candidata de correísmo, como ya se lo ha demostrado, y tienes al otro extremo que te va a poner cualquier candidato y te va, perdón, que a la gente que va a reaccionar al otro extremo, no sé qué porcentaje habrá que analizar estudios, que te va a votar a cualquier candidato o candidata que esté en contra del correísmo. Pero eso no es la mayoría del país, Nelson. El Daniel Noboa ganó el primer debate. Sergio hacía referencia de lo que no dijo nada, pero eso te dice mucho. Daniel Noboa gana supuestamente el primer debate, gana el segundo debate sin decir nada. ¿Por qué gana? En la percepción de la mayoría del pueblo ecuatoriano, que no es ni feligrés ni fascista, no está en ninguno de los extremos y está harta y harto de estas broncas y que de hecho no le importan las broncas, lo que quiere es una propuesta de concertación, de unión, Pero en, de capacidad de encontrarnos y salir como país colectivamente mientras los dos extremos se andan claro. autodestruyendo. Pero la gran mayoría, Nelson, no nos podemos autodestruir. Yo hablaba con un querido amigo mío de derecha. Y el momento en que hablaba, o sea, él allá y yo acá, pero como somos amigos, conversábamos y nos encontrábamos en un montón de puntos en la conversación, en la conceptualización, e inclusive en la necesidad de dejar de alimentar y avivar estas broncas. Yo, como soy de progresismo y de las izquierdas, como yo estoy de este lado del espectro político, me siento con la obligación de criticar y mencionar a la Revolución Ciudadana, porque se supone que son los bloques, o en este caso bloque la Asamblea, que representa mis intereses. Es más, les di el voto porque creo que había que darles el voto para no permitir también que la derecha o Daniel Noboa nos gobierne. Yo tengo toda la legitimidad de cuestionar y criticar, y viceversa, él hará lo mismo con su espacio de derecha o de centro derecha, pero a la final nos encontramos con los mismos intereses de este país. Entonces va a haber necesariamente con urgencia la necesidad, hablamos de una tercera vía, que no sea los dos, ¿Cuál? ninguno de los dos extremos, ¿sí? Pero ¿cuál? A Porque, eso por ejemplo, mira, yo estoy de acuerdo en, por ejemplo, cuando lo escucho a Carlos Rabascal y él habla por de no ejemplo, pelear, de no broncarse. Pero no, o sea, yo sé que si Carlos sale, le van a sacar, y si llega a ser en segunda vuelta, no va a ser una tercera vía. Le van a sacar y le van a meter por los ojos a la gente de que salió del correísmo, es el correísmo, Correa es el asesor, porque por y te último cuestiono ahí, fue Nelson. candidato, espérate, fue candidato de Correa. Un ratito. Dice acá, yo sí le creo, escribe, vivimos 10 años de trabajo digno, seguridad, salud, inversión, queremos que vuelva eso. 3 gobiernos de derecha y lo destruyeron todo. Pero yo Ahora te sí. pregunto lo contrario. ¿Qué está haciendo el correísmo? ¿Sí? Tú dices que la derecha le va a sacar a Carlos Rabascal la estigmatización. ¿Y el correísmo qué está haciendo con Carlos Rabascal? Por ejemplo, o con la CONAIE, con Leonidas Issa, por ejemplo, que digamos que podrían ser quienes lideran una tercera vía de progresismo llegando al centro. Entonces, también criticamos que la derecha va a atacar. En este caso, pongamos a Carlos Rabascal por ser correísta. ¿Y qué le dice el correísmo feligrés extremo a Carlos Rabascal? Traicionero, por atreverse a cuestionar las prácticas y las formas incorrectas del correísmo que muchas personas cuestionamos. Entonces, ¿dónde está la mayoría de la gente con la capacidad de mirar otra opción que no necesariamente sea la traición y que no signifique defender los intereses de los 10 años que todo el mundo, que somos progresistas de izquierdas, defendemos, ¿sí? Y que además tenga la capacidad
de calmar un poco las ansias de autodestrucción y autoaniquilación de este país, que vienen y se avivan todos los días desde los dos extremos. Es que el correísmo no es solo víctima, Nelson, el correísmo también promulga este estigma de traición. Cuidado te atrevas a cuestionar a sus líderes, cuidado te atrevas a mencionar las prácticas que están en contra de las políticas supuestamente de izquierda y progresistas de transparencia y honradez y capacidad de las cuales se dicen ser los y las representantes, porque te vuelves un traicionero. Y si Rafael Correa te menciona traicionera, te estigmatizó y se acabó tu posibilidad de posicionarte en el progresismo. Entonces tenemos que salir de esto, tenemos que tener la capacidad de encontrarnos, de asumir lo bueno, de reconocer siempre lo que significaron estos 10 años que tú sabes, yo lo he dicho, lo vengo diciendo y no me va a cansar. Hubo avances, no fue perfecto, pero se avanzó mucho. Pero el hecho de que no haya podido sostenerse, el hecho de lo que sucedió con Lenin Moreno, no nos olvidemos lo que es Lenin Moreno para el correísmo, y después los gobiernos o estos tres gobiernos de derecha, lo que significa la derecha para el resto de las personas que quizás no se consideren ni correístas ni tampoco de derecha, pero lo único que quieren es trabajar y vivir en paz. Entonces yo creo que ese pensamiento requiere de mucha madurez, de mucha capacidad humana de comprender que somos una nación y que no podemos seguir autodestruyéndonos en el fanatismo de un lado y la victimización, muchas veces con debido también derecho, porque han sido perseguidos, y tampoco podemos irnos al extremo de lo que estamos viviendo, de un gobierno fascista, entregado totalmente a intereses externos y que lo único que le importa es la burbuja de poder económica y hacer parafernarias de la nada mientras la gente está pasando las cosas que está pasando. Ayer yo pasaba la noche, Nelson, 11:30 de la noche, frente al Hospital Bacortiz de niños y niñas. Había gente afuera haciendo fila. Eso no se veía en los años de correísmo, por cierto. Pero ya hemos normalizado que así es pues el servicio de salud pública del hospital, donde se atienden nuestras niñas y nuestros niños. Tú me empezabas la entrevista diciendo la gente que no ha accedido a la universidad. Entonces, estamos normalizando el desastre de este país, que lo único que nos importa es sobrevivir. Y eso no es vivir. Muy bien, gracias mi querida Tamara por este momento y pues nada, seguir hablando, que eso es lo más importante. Nos vemos, hasta la próxima. Un abrazo fuerte y buen feriado. Descansen, disfruten de la familia y reivindiquen el derecho al gozo. Cualquier cosa rica que hagan, disfrútenla y sin culpa. Te mando un abrazo, Nelson. Chao, chao. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito, en la Cámara de Comercio, y en Guayaquil el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla: 20 platea alta o atrás, 25 platea abajo o en medio y $30 los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada, es decir, $5 menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 099-6522-664, 099-6522-664. Nada es suficiente, el show de stand-up comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.